hermanos, buenos días, qué gusto saludarlos. Buenos días, la verdad es que a mí me encanta alabar, bendecir y exaltar el nombre del Señor. Ahí entiendo un poquito más Colosenses, cuando Pablo dice que fuimos creados por Él y para Él. Me siento pececito en el agua, de verdad. Siento que fui creado para vivir en su presencia, para alabarlo, bendecirlo, exaltarlo. Y miren, ya se los había dicho alguna vez, estar a sus pies pareciera que es una humillación, pero aunque uno esté postrado, la verdad es que yo no me siento humillado, no me siento de menos, al contrario, siento que el Señor me ama de una forma como no lo siento en otro lugar. No sé si a ustedes les pasa, pero yo vivo agradecido por eso con el Señor. Él es nuestro propósito, Él es nuestra meta, Él es nuestro camino, Él lo es todo. Tenemos que entender eso, Él lo es todo. Sin Él no tenemos nada, ni siquiera tenemos vida. El tema de hoy, le he puesto el tema de la perfecta ley de Dios. Cuando hablamos del Señor, comúnmente tendemos a, ¿se recuerdan cuál es el segundo mandamiento? Dice, no nos hagamos imagen del Señor. Bueno, cuando hablamos de las leyes del Señor, también nos hacemos imágenes. También nos tomamos ideas. ¿Pero por qué tomamos ideas erróneas de lo que es la ley de Dios? Porque no conocemos a quién hizo las leyes. Y entonces sucede que nos preguntamos, ¿qué es la ley? Y de repente, si ustedes buscan en su archivo, su CPU mental, algunos van a venir y lo primero que van a tener van a ser leyes, contratos, de repente incluso hasta pueden pensar los 10 mandamientos que están en la Biblia, otros los 613 mandatos que están escritos, otros van a decir justicia, un tiempo, cárcel, el martillo o el mollete que tienen los jueces. Y entonces concebimos la ley dependiendo la estructura que tenemos mentalmente construida en nuestro corazón. Y a esto, cuando nosotros venimos y aplicamos una idea del hombre a Dios, eso se llama antropomorfismo. ¿Alguno había oído la palabra? Ok, para los que no, es una palabra complicada. De repente podemos imaginarnos que la justicia de Dios es: yo fallo y Dios ya está listo con su rayo para lanzarlo, ¿sí? O que me vea con sus rayos láser, dirían ahí en una caricatura, y entonces me destruye. Y de repente concebimos a un Dios de ira, a un Dios enojado. Eso es antropomorfismo. Trasladamos nuestro concepto de enojo humano y se lo ponemos a Dios. Decimos, Dios ve, ¿y qué le ponemos a Dios? Ojos. ¿Y Dios tiene ojos? Pues Dios habla que Dios ve, pero no nos ha hablado, y nos habla que sus ojos son como llamas de fuego, ¿verdad? Y luego cuando nos habla de su boca, dice que su lengua es como una espada. Y de repente también nos dice que es un león, pero también es un cordero inmolado y que tiene 7 ojos. Miren, si tratamos de dibujar a Dios y lo hacemos en nuestra mente, terminamos haciendo algo que no es. Y el mandato es: no se hagan imagen, no se hagan imagen de mí. ¿Saben qué es lo mejor? Conózcanme, ¿verdad? Y eso es lo mejor que podemos hacer. Entonces, el problema que tenemos con la ley es que la concebimos erróneamente. Podríamos venir y de repente decir, la ley es un sistema que algunas personas utilizan en altos poderes para subyugar y tener a un pueblo sometido a su propia voluntad. Y entonces concebimos la ley en relación a eso. Entonces decimos que Dios nos tiene subyugados a una ley. ¿Será que eso es la ley de Dios? ¿Verdad que no? Luego podríamos venir y decir, como un buen legislador, alguien que practica las leyes, un buen abogado, diría que las leyes lo que vienen a hacer es a poner normas que rigen la conducta
entre personas para que se puedan llevar bien. Entonces ponen obligaciones y defienden los derechos de cada persona. Entonces, como un buen legislador diría, qué interesante la ley, pero la ley de Dios va mucho más allá. Y de repente podemos quedarnos con la letra muerta, ¿verdad? Y donde decimos, lo importante de la ley es cumplirla. Y entonces, yo no sé si ustedes participaron, yo me recuerdo cuando tenía 8 años, iba a la iglesia tradicional y de repente hacían las oraciones en latín. Y yo, ¿qué fregados están diciendo? Y no entendía. Pero eso era, por lo menos yo miraba al sacerdote ahí parado en la iglesia y decía, bueno, por lo menos lo veo. Pero años atrás, todavía más atrás, resulta que era toda la misa era en latín. Y no era yo hablándoles a ustedes, sino que era yo hablando en latín, dándole a ustedes la espalda. Y entonces la gente no entendía qué estaba pasando, pero seguían unas reglas, seguían normas, seguían una estructura. No importaba que ustedes no entendieran, lo importante era cumplir. Y entonces la gente se quedaba, bueno, ya cumplimos, nos vemos el próximo domingo, y se iban, y entonces dejaron tranquilo a su Dios en su mente, esa imagen de la ley. E Israel vivió exactamente lo mismo, porque ellos recibieron la ley de Dios en el Sinaí, y para ellos fue una bendición recibirla. El problema es que no quisieron subir y conocer al Señor, y entonces malinterpretaron la ley, la volvieron una carga, la volvieron una estructura. Juan dice, miren, les doy ese viejo mandamiento, ese mandamiento antiguo, pero que es nuevo. Y uno dice, ¿cómo así? Bueno, es la ley del amor. Si tú tienes el amor, no hay que decirte que no le robes a tu esposa. Si tú amas a tus hijos, no hay que... Miren, el amor responde a todas las leyes, solo es uno. Pero cuando uno no conoce el amor, hay que ponerle otro mandamiento, y luego otro mandamiento, y luego otro mandamiento. ¿Por qué? Porque no entendió el primero. A mí me da, bueno, lo voy a decir como risa, ¿verdad? Pero de repente dicen, no robarás, y los ladrones encuentran el agujero, la falla, para decir, es que yo tenía necesidad para robar. Y entonces, ¿qué está diciendo? Doblando la ley. No la está doblando, la está rompiendo, pero tiene el argumento. Y de repente los legisladores tienen que armar una ley para decir, no se pueden robar el derecho de autor. ¿Cómo es el producto este? Uno crea algo y se lo roban. Es que no era físico, yo no me robé nada. Entonces tuvieron que crear una ley para decir que no se podía robar lo que alguien intelectualmente había creado. ¿Por qué? Porque no entendían el concepto de robar es amar. Y el concepto de no robar, el concepto de no lastimar a otros está basado en el amor. Si yo amo, no procuro el mal para nadie. Amén. Bueno, hay un caso, yo leí hace muchos años lo que opinaba Aristóteles con respecto a la ley, y a mí me llamó mucho la atención. Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, y vean lo que él decía. Dice, porque así como el hombre puesto en su perfecta naturaleza es el mejor de todos los animales, así también apartado de la ley y de la justicia es el peor de todos, porque no hay cosa tan terrible como un hombre injusto con armas y poder. Aristóteles no creía en Dios, o sea, tenían una cultura con mitología, y aquí el tema es que él habla de una ley humana de respeto, donde habían obligaciones y habían derechos, ¿sí? Y el problema es que el ser humano siempre que oye ley, bueno, por lo menos mi experiencia
y con los que he podido hablar es que la ley es algo que se impone. Nadie está sobre la ley. La ley siempre está sobre todos. Lo han oído, ¿verdad? Y entonces ponen a la ley sobre el hombre. Pero quiero hacer una separación. La ley de Dios, Dios es mismo la ley, porque Él es el amor, ¿sí? Y Él es la ley básica, Él es el estándar. Entonces Él sí está sobre nosotros. Pero cuando se habla sobre que la ley está sobre todo hombre, no están hablando de Dios, están hablando de una norma. Entonces tenemos que diferenciar ese caso. ¿Se recuerdan cuando los discípulos de Jesús estaban en un día del sábado recogiendo espigas y estaban comiendo y lo acusaron y querían, ¿por qué ellos comen? Y entonces en Marcos 2:27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día del reposo. Y entonces tenemos que entender que el reposo tiene dos significados. Uno que habla de Jesús, porque Jesús es nuestro reposo. Él es nuestro día de descanso. Él es el día en que vamos a descansar de nuestras obras, ¿sí? Pero resulta que también el día sábado, el sábado, era el día de reposo y era el día que Dios había designado para que el hombre descansara. 6 días se trabajaban y un día se descansaba. Resulta que en la Revolución Francesa, en esta situación que se dio, ellos querían borrar todo registro religioso y entonces dispusieron quitar la semana de 7 días y volverla en 10 días. Entonces se trabajaban 9 días y se descansaba 1. Pero comenzaron a tener problemas porque el sistema de 7 estaba ligado al sistema solar y lunar, al sistema agrícola. 1, 2, ¿quién quiere trabajar 9 días? Uno cuando llega el viernes dice, ay Dios mío, ya estamos al penúltimo día y qué rico es descansar, ¿verdad? Y entonces uno trabaja y descansa un día. Pues ese era el ciclo divino puesto por Dios. Pero los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos querían atrapar a Jesús en las palabras y entonces utilizaban la ley en su propio beneficio. Miren, esto es tremendo, porque cuando nosotros hacemos formas, cuando hacemos estructuras de lo que tiene que ser venir a la iglesia, se volvió religión. Se volvió esa fachada de mis normas. Tú tendrás tus propias normas, yo tengo mis propias normas, yo hago mi propia construcción, ¿sí? Y concibo las cosas de una forma diferente y de repente encuentro un aliado para mi carne y entonces es mi mejor amigo, ¿verdad? Y entonces lo que yo menos quiero es esa relación con el Señor y conocerlo directamente a Él. Vean lo interesante de lo que dice el Salmo 94, versículo 20 al 23. Dice, se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Miren, el trono de iniquidades, no crean que está afuera. Esa naturaleza vieja, cochina, que no quiere con Dios, es un trono de iniquidad. Y ahí se sienta mi legalismo, ahí se sientan mis formas. ¿Y qué hace? Hace agravio bajo forma de ley. Y solo Dios nos puede salvar. Leamos, dice, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas el Señor me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá el Señor nuestro Dios. Cuando no entendemos la ley, ¿sí?, la usamos para nuestro propio beneficio, la manipulamos, nos sirve para acusar y nos sirve para justificarnos a nosotros mismos. Los fariseos hacían esto. Dice en Mateo 22:15 que los fariseos consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra.
Se recuerdan que llegaron con Jesús y llevaron a una mujer pecadora. Y la ley dice que debemos apedrearla. La ley. ¿Y qué hizo Jesús? No se puso a discutir la ley. Dijo, así es, la ley, eso es lo que dice. Yo soy la ley. Que tire la piedra el primero que nunca haya pecado. Que no tenga falta en su corazón, que no tenga orgullo, que no tenga soberbia, que no tenga mentira, que no sea altivo. Y todos se quedaron ahí y uno por uno se fueron yendo. Primero los más viejitos y de último a los más jóvenes. ¿Qué nos dice eso? Los viejitos tienen la cola más machucada y los jóvenes son más chocolates, un poquito más orgullosos y les cuesta reconocer, y por eso creen que pueden conquistar el mundo. Yo sí voy a ser diferente, pero resulta que con los años nos damos cuenta que no somos tan diferentes, ¿verdad? Entonces comenzamos a ver que la ley tiene muchas implicaciones y que depende de si conocemos o no conocemos al Señor, vamos a tener una concepción correcta o errada de las leyes del Señor. Para unos, lo importante de la ley es la naturaleza, su disposición, ¿sí? Lo que dice la ley, lo que dice, eso es lo que hay que hacer. Pero para otros lo importante es, en la ley, es que debe de ser vista o ser analizada por cómo se formó, quién la gestó. Y esto, en otras palabras, es exactamente lo que dice 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Cuando dice no de la letra se refiere a esos que ven la ley así fría, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando hablamos del Espíritu vivifica, es que estamos buscando quién la formó. Estamos buscando por qué la formó. ¿Para qué? ¿Para quién? Y entonces si conocemos al legislador y le preguntamos, ¿por qué formaste esa ley? Y él nos responde, ¿qué estamos buscando? El espíritu de la ley, no la letra muerta. ¿Estamos? Podemos venir y comenzar a agarrar ciertos versículos que hablan de la ley, el viejo pacto, la ley era muerte, pero eso tenía un propósito, y la ley no es que fuera mala, es que nos venía a revelar la condición de muerte que había en nuestro corazón. Amén. Tengo que aclarar, porque cuando hablamos de ley no es lo mismo en nuestra cultura occidental a la cultura oriental. Y voy a poner 2 ejemplos antes de la ley. El primer ejemplo que quiero poner es cuando hablamos nosotros en el concepto de pecado. Nosotros hablamos que pecado es hacer algo malo, ¿verdad? Ok, eso es cultura occidental, lo que somos nosotros. Pero para la cultura oriental, pecado no es lo que hacemos mal. Pecado es la naturaleza que hay en nosotros, es lo que sabemos hacer. La naturaleza, el perro ladra porque es perro, ¿sí? Esa es su naturaleza. Entonces, la filosofía oriental dice, yo peco porque soy pecador, esa es mi naturaleza. Pero como cultura oriental decimos, yo pequé hasta que hice algo malo. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que entender que hay variantes en nuestra filosofía, por así decirlo. Y entonces cuando hablamos nosotros de ley en el concepto de filosofía occidental, somos muy drásticos, somos muy legalistas y ponemos ley, esto es ley y así tiene que ser, así está escrito y punto. No hay vuelta de hoja, así es. Y entonces somos legalistas. Pero resulta que en la filosofía oriental, ley en hebreo, Torah, tiene mucho más significado. Vean ustedes, significa enseñanza, instrucción, revelación, caminos, juicios, preceptos, estatutos,
mandatos, dichos, no cualquier dicho, sino el dicho del Señor. El consejo, no el consejo de cualquiera, sino el consejo del Señor. Todo esto está relacionado con Dios. O sea, no solo es una orden que Dios da fríamente, sino que es todo el concepto que Torah significa. ¿Quiénes han leído el Salmo 119? ¿Quién me puede decir cuántos versículos tiene? ¿176 versículos? Es el capítulo más grande de toda la Biblia. ¿Y saben qué es lo hermoso? Que cada versículo tiene una connotación hacia lo que es la palabra, hacia lo que es la ley, hacia lo que es los juicios. No lo vamos a leer completo, pero sí quiero leer varios versículos. Vamos a irnos, por favor, abra su Biblia. Vamos al Salmo 119. Salmo 119, comenzando desde el versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Ahí ley es Torah, ¿ok? Luego dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Entonces también sus caminos están relacionados con la Torah, con la ley. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere los juicios de tu justicia. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes divagar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Heme gozado en el camino de tus testimonios, como sobre toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Recrearéme en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Advenedizo soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma, no desear tus juicios en todo tiempo. Destruiste a los soberbios malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mi oprobio y menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo medita en tus estatutos, pues tus testimonios son mis deleites y mis consejeros. No vamos a continuar porque el Salmo es largo, pero les recomiendo que vayan y que lean el Salmo 119 y que vean las bellezas que habla este maestro de lo que es la palabra de Dios, de lo que es la ley. Si tú has pensado que la ley, es que me pusieron leyes y ya no puedo hacer lo que yo quiero, quiere decir que tú no estás viendo la ley correctamente. Si tú la ves gravosa, como restrictiva, quiere decir que tú en tu corazón no tienes a Jesucristo como al amado de tu vida. Imagínense, Marcela me dice a mí, ¿cómo se me antoja unos higos dulces de la antigua? Y le digo yo, tus deseos son órdenes para mí. ¿Será que lo dijo ella como orden? ¿Verdad que no? Es una respuesta de amor. Entonces, los consejos y dichos de Dios son un deleite para mi vida porque lo voy a agradar a Él.
Amén. Pensar que los mandamientos son una cosa que Dios quiere imponernos para tener control sobre nuestras vidas, quiere decir que no he conocido a Dios, sino que tengo la idea de un Dios que es juez, de un Dios tirano que exige para sí mismo alabanza, gloria, honor y exaltación, que necesita de mis oraciones, que necesita que yo me humille para Él sentirse grande. Si eso es así, diciendo que Dios necesita, entonces ese Dios que está en mi mente no es el verdadero Dios. Porque Dios implica que no necesita de nada. Somos nosotros los que necesitamos de Dios para subsistir. Dios, cuando pone sus leyes, no es para exigirnos, sino es para darse a sí mismo, porque quiere lo mejor para nosotros. Y entonces comienzo a ver que su ley es hermosa. Su ley es preciosa, sus mandatos, sus preceptos, sus estatutos, su consejo, sus dichos. Miren, qué bonito. Señor, ¿qué opinas tú de esto? Me llama mucho la atención el caso de Abraham, y lo traigo como un pequeño paréntesis antes de entrar al ejemplo que quiero entrar. Realmente aquí Dios le está hablando a Isaac, porque Isaac está pasando un momento difícil porque hay mucha hambruna, y entonces va a comenzar su camino y a ver a dónde va, y Dios le habla. Génesis 26, versículo 1 al 5. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Pero el versículo 5 es la clave. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandatos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué es lo que está diciendo Dios ahí? Le está diciendo a Isaac: tu papá Abraham consideró mis palabras como verdaderas, las oyó y las atesoró, las guardó para su vida. Yo no sé si ustedes se recuerdan, yo me recuerdo hace muchos años, y mientras preparaba la prédica decía: Señor, ¿quién se recuerda esto que hacíamos antes de entrar a oír la palabra de Dios? ¿Se recuerdan? Nos decían: abracen su palabra. Trae usted su Biblia, ciérrela y abrácela. Cierre sus ojos. Si no tiene Biblia, usen el teléfono electrónico, la Biblia electrónica. Señor, tu palabra es buena. Dígalo: Señor, tu palabra es buena. Tu palabra es perfecta. Tu palabra me sostiene. Tú eres la palabra. Tú eres la ley. Tú eres el estatuto. Tú eres el mandato. Y tú quieres lo mejor para mi vida. Enséñame a oír y enséñame a guardar tu palabra, tu ley, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo me recuerdo de ese acto y digo: Señor, que no sea un acto religioso, porque lo podemos convertir en una religión, en una forma, sino que realmente mi corazón abrace tu ley con todas mis fuerzas, y que no abandone, que no pierda ninguna de tus palabras, como en Proverbios 23 que dice: no vendas la verdad, cómprala y no vendas la verdad. Vender la verdad es apostasía. Amén. Y entonces, cuando vemos esto, yo veo a Abraham
que él tuvo la opción, ¿sí? Él tenía libre albedrío. Podía decir no salgo de Ur. O sea, él cuando Dios le dijo, sal de Ur, él estaba en una encrucijada. ¿Considero las palabras de Dios como dignas de ser confiadas o no? ¿Y Abraham qué elección qué tomó? Salió. ¿Por qué? Porque consideró que el consejo de Dios era bueno para su vida. Luego le dice, déjenme ver porque había un orden aquí. Sepárate de tu parentela. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas ahí que no son gratas para mí. Y entonces Abraham nuevamente en esa encrucijada tenía la opción de su decisión, decir no a Dios o sí a Dios. Pero él tomó por digna la palabra de Dios, el consejo de Dios, y se separó de su parentela. Cuando estaba con Ismael, ¿sí? Dios le dijo, deja ir a Ismael. Le dolió a Abraham, pero consideró que la palabra de Dios era mejor para su vida, aunque con dolor. Cuando Dios le dijo, hay que circuncidarse, miren, hasta me agarro porque me da miedo. Abraham tomó la decisión y obedeció porque dijo, tus palabras, tus consejos son buenos para mi vida. Cuando Dios le dijo, sacrifica a tu único hijo al que tú tanto amas, yo me imagino que de repente en el corazón de Abraham tuvo algún conflicto. Si no tuvo conflicto, diría yo, no sé de qué Abraham estoy hablando. Yo creo que sí tuvo conflicto en su corazón, pero él en ese momento dijo, creo que sus palabras son dignas de ser confiadas, de ser creídas. Él es el único verdadero, Él es el único fiel. Él no cambia. Voy a seguir su consejo, aunque eso vaya en contra de lo lógico, del dolor, del sufrimiento que yo no quiero para mi vida. ¿Quién ha pasado por alguna circunstancia donde Dios te dice que tienes que hacer algo y no haces caso? ¿Nos ha ido bien? No. ¿Por qué? Porque hemos tomado el consejo de Dios como no verdadero, como no justo. Si nosotros vemos los mandamientos, cuando Dios le habla a Adán, en Génesis 1:28, Dios le dice, y los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad y multiplicad, y hinchad la tierra. Estoy usando la versión 1909, Reina Valera. Y entonces, lo primero que Dios pone es que se multiplique el hombre, que llene la tierra. Luego le dice, sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sojuzgar, gobernar, administrar los bienes que Dios había puesto para que el hombre pudiera vivir contento y feliz con la mujer, con Eva. Luego Dios dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Lo labrase, para que lo labrara. Ustedes saben que la palabra labrar tiene el significado de dar culto, de dar alabanza, de dar gloria, de dar honor. La palabra abad, servir al Señor. ¿Labró Adán el jardín? Pues no hay registro, parece que no. ¿Guardó Adán el jardín? ¿Por qué no? Porque entró la serpiente, no estaba guardando el jardín. O sea, si vemos, no se multiplicó. Caín y Abel nacieron después de la caída del hombre. ¿Sojuzgaron la creación? No. ¿La labraron? No. ¿Guardaron la tierra? No. Es capítulo 2, versículo 16, dice, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo
árbol del huerto comerás. ¿Saben qué es lo interesante? Que dice, y mandó. Era un mandato del Señor que comieran de todos los árboles. ¿Comieron de todos los árboles? ¿Por qué me dicen que no? Así es, porque no comieron del árbol de la vida. Si hubieran comido del árbol de la vida, ellos tendrían a Jesucristo como su Señor y Salvador. Jesucristo es el árbol de la vida. Entonces sabemos que no comieron. Y luego hay un sexto mandato, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque si comes, morirás. Cuando vemos todos estos mandatos, no son como tienes que hacer. Hay unos comentaristas bíblicos que llegan a decir que Dios, después de que comieron del fruto del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, Dios vino y los castigó y los echó y están condenados a muerte eterna. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dios dijo, si comes, morirás. Entonces, miren, los está castigando porque no se multiplicaron. No. Porque no subjuzgaron la tierra. No. Porque no la labraron. No. Porque no comieron de todo árbol. Ustedes saben cuál es la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton es la que se refiere a que a toda acción hay una reacción. ¿Se recuerdan ustedes de los videos de la campaña Juntos y en Armonía? ¿Sí? Bueno, aquí está nuestra hermanita dándonos un gran ejemplo de acción y reacción. Si yo me lastimo el dedo, ¿sí? ¿Será que el malvado es el martillo? ¿Verdad que no? Si tuve mala puntería, tuve mala puntería. Qué malvado mi brazo derecho que martilló el brazo izquierdo. No. Si este dedo se duele, todo el cuerpo se duele y rapidito abraza a la que lastimó, a la que el brazo derecho al brazo izquierdo, la mano izquierda. Entonces, a toda acción hay una reacción. Si yo le digo a mis hijas, no metan la mano al fuego de la estufa porque se van a quemar, y ellas meten la mano y de repente se queman, qué malvado mi papá. Qué malvado porque me quemó y este es el castigo de mi papá. Dirían que esa es la lógica de un niño. Sí, pues muchos piensan como un niño, porque piensan que la culpa, o sea, Dios castigó, pero no es eso. Dios puso leyes y dijo, si uno viene y mete la mano al fuego, se va a quemar. Fue por su propia elección. No metas el cuchillo en el tomacorriente, porque te vas a electrocutar. Miren, ¿por qué los papás ponen taponcitos en estos aparatos, en los tomacorrientes? Porque los niños quieren probar. Yo electrocuté a mi papá. Tenía como 15 años, mi papá me dijo, no vayas a conectar, porque estaba conectando un tomacorriente. Y yo lo vi y él trabajando y de repente solo se oyó un grito en la casa. Y entonces mi mamá llegó, Ángel, ¿qué te pasó? Tu hijo me quiso matar. Y yo me estaba riendo, por supuesto, ¿verdad? Y también me gané mi regañada. No crean que... bueno, hay ciertas travesuras que valen la pena. La ley de Dios. Miren, si vemos el que Dios sacó a Adán y a Eva como un castigo, no tiene lógica lo que viene después de la caída. Si Dios castigó, entonces muerte eterna, punto. Pero lo que se lee en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis es tremendo. Vamos a leer desde el versículo 14, dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
Y luego dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como es complejo lo que está sucediendo en Génesis, y toda la escritura es inspirada por Dios y nos instruye, nos enseña, nos capacita. Cuando leemos primera de Juan 3:8, se nos aclara lo que está diciendo aquí en Génesis. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál fue la obra del diablo? Engañar, que el hombre cayera en maldición, que el hombre fuera separado de Dios. Entonces, cuando yo entiendo que inmediatamente que el hombre cayó y Dios está viendo cómo resuelve el problema, yo no estoy viendo que Dios esté castigando al hombre, sino veo a un Padre que ama su creación, que te ama a ti, que me ama a mí. Él no quedó pávido, indiferente ante nuestra condición. Miren, el mejor ejemplo que yo tengo es uno que me dieron a mí. Si un papá le dice a sus hijos, miren, no entren a mi laboratorio, porque ahí tengo químicos, ¿verdad? Es decirle al niño, entre, ¿verdad? Y entonces el papá cierra con llave y los niños consiguen la llave, se meten ahí y ven como que es agua y toman, y es ácido muriático. ¿Qué hace un papá? Corre, lo lleva al hospital. Bueno, eso es lo que está haciendo nuestro Padre. En ese momento, Él está viendo, Él está estableciendo el proceso. Si fuera una picadura de serpiente, Dios hace el antídoto. Y el antídoto lo tomó o lo sacó de Jesucristo. Jesucristo, su sangre es su antídoto. Me gusta el ejemplo de cómo hacen las vacunas o los sueros para la serpiente, contra el veneno. Agarran un poquito de veneno de la serpiente y se lo inyectan a un vacuno, a un caballo, y entonces comienza el caballo a temblar y a sufrir lo que es el veneno de la serpiente, hasta que pasa y ya terminó el efecto del veneno, y se lo vuelven a inyectar y se lo vuelven a inyectar hasta que el caballo se hace lo suficientemente fuerte, y ya entonces le ponen la vacuna, el veneno, y ya nada. Y entonces toman de la sangre del caballo, sacan el suero, y ahí tienen las defensas contra el veneno de la serpiente. Y entonces yo lo que interpreto de este tipo de analogía es: Jesucristo recibió todo el veneno en su sangre. Y entonces en su sangre está ese antídoto que nosotros necesitamos. Jesucristo, el Padre, se dieron a sí mismos sabiendo lo que había pasado en el Edén. No es que Dios estaba castigando al hombre. Dios había puesto una ley y Él es fiel a su palabra. Él es fiel a lo que Él ha dicho, porque su ley es buena, su ley es perfecta. Ahora nosotros podemos tener un mal entendimiento de la palabra y decir la ley, la ley, la ley. Y miren lo que dice el Señor. Hebreos 10:28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Está citando Deuteronomios, porque la ley exigía que quien fallaba muere. Y entonces por eso entendemos que la ley, como Romanos 3:19 dice, que la ley vino a cerrarnos la boca. Yo no soy mentiroso, pero la ley me dice que sí soy mentiroso. Ay, yo no soy adúltero, y Jesús es bien claro cuando dice: todo aquel que ha visto a una mujer y la ha deseado en su corazón es adúltero. Ahí ya nos arrasó a todos. Cuando dice: todo aquel que odia a su hermano o se ha enojado o ha hablado mal de él es un homicida. Miren,
La ley viene a demostrar que somos culpables. Bendita ley que me dice que soy culpable, porque entonces eso me lleva a reconocer que necesito un Salvador, que necesito un pariente redentor. Bendita ley hermosa que me hace ver mi culpa. Pero cuando yo quiero justificarme, miren qué tremendo. Juan 5:45, no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés. ¿Por qué Moisés? Porque Moisés es la representación de la ley, en quien tenéis vuestra esperanza. Ahora, no es que el hombre piense que en Moisés y en la ley está su esperanza, no. Piensan que ellos pueden cumplir la ley, llegar al estándar de Dios. Y ese es su problema, pensar que pueden. Y entonces la ley se vuelve una carga. Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando yo estoy sin Cristo en mi corazón, la ley es un estorbo, me molesta. ¿Por qué? Porque me dice que no tengo que hacer cosas que yo quiero. Pero cuando Cristo está en mi corazón, ¿sí? La ley no es gravosa. Yo entiendo que su ley es amor, que es para mi bien. Y entonces cuando Jesucristo viene, que es la verdad, cuando su gracia viene a mi vida, entiendo que la ley es el layo, es aquel siervo que me viene y me trae a Jesucristo. Bendita y hermosa ley. Y saben, me encanta Santiago 1:25 y con esto terminamos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La ley es una ley de libertad. Es una ley que me enseña a corresponderle el amor al Señor. Mis hermanos, la única forma de conocer el significado de la ley es conociendo al legislador, al creador de las leyes, entendiendo que sus leyes no son gravosas, no son malas, no son una carga impuesta para que, ¡ala! ¿Cómo nos quejamos de lo que Dios nos dice? Murmuramos. ¿Quién es murmurador aparte de mí? ¿Quién es quejón? ¿Quién es chillón? No hemos entendido. No hemos entendido. Señor, enséñanos tu ley. Abre nuestros ojos a las maravillas de tu ley, porque son hermosas, porque son buenas. Amén. Vamos a orar. Les voy a pedir que sigan con su Biblia, la tengan en su mano, la abracen y le pidan al Señor que su palabra los confronte día a día. ¿Se recuerdan cuando Jacob estaba peleando contra el Señor? Y él decía, no te voy a soltar, no te voy a soltar. Jacob lo que tenía que hacer era haber reconocido que él no confiaba en Dios. Pero saben, Dios lo hirió en el muslo. Cuando no nos queremos rendir, Dios usa su espada, su palabra. Señor, yo quiero aprender por las buenas. Yo quiero aprender, Señor, siendo obediente. Pero decir que soy algo cuando sé que no soy obediente, Señor, creo que necesito que tú con tu palabra vengas con tu ley, con tus preceptos, con tus mandatos, me hagas ver que soy necesitado de ti, que te necesito. Tu ley es perfecta, tu palabra es perfecta. Yo quiero conocerte, Señor. Tú te revelas a través de tu palabra y tu mayor revelación es a través de Jesucristo. Señor,
enséñanos. Enséñanos a amar tu ley. Enséñanos a amar tu palabra. Enséñanos a amar tus caminos, Señor. Así como Abraham oyó y guardó tu palabra y la consideró como verdadera, como justa, como perfecta para su vida. Señor, enséñanos a nosotros a considerar tus palabras como perfectas, como dignas de ser obedecidas. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Necesitamos, Señor, que tú abras nuestros ojos a tu ley. Por favor, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús.